Hola chichis, vamos a hablar de uno de los temas más importantes del clima astral que nos ha tocado vivir en toda nuestra vida. Se trata del larguísimo tránsito de Plutón en el signo de Acuario que nos va a acompañar entre 2023 y 2044. Plutón es el planeta más alejado del Sol y por tanto es el que tarda más tiempo en avanzar por el mandala zodiacal, tardando hasta 248 años en completar una vuelta completa al zodiaco. Por tanto, los ritmos de Plutón van mucho más allá de los tiempos en que habitualmente se desenvuelve la vida humana y por tanto cuando Plutón cambia de signo es todo un hito, presentándonos la coloración de fondo que van a tener tanto nuestras crisis e investigaciones personales como las cruciales transformaciones del contexto compartido. Este post es muy largo, así que lo he dividido en dos partes. Primero os voy a contar sobre la entrada de Plutón en Acuario, os doy fechas y desarrollamos también algunos rasgos generales de esta transición, de este cambio de signo, y luego en la segunda parte de este post os propongo algunos hilos de posibilidades en que podría expresarse este largo tránsito en las próximas décadas. Más adelante también voy a hacer una tercera parte de todo esto para hablar de cómo afecta este tránsito a nuestra carta natal, así que si tenéis preguntas al respecto, dejádmelas aquí abajo y os respondo en ese tercer post. Así que bueno, vamos allá, empezando por el principio. ¿Qué nos dejó Plutón en su tránsito por Capricornio? Es importante saber de dónde venimos para comprender hacia dónde vamos, ¿no? Plutón entró en Capricornio el 27 de noviembre del 2008 y saldrá definitivamente del signo el 19 de noviembre del 2024, aunque ya desde 2023 empezará a hacer breves incursiones en Acuario. Son 16 años los que hemos tenido a Plutón obcecado en revelar las sombras y cambiar asuntos de gran calado en la zona de nuestra carta astral en la que cae Capricornio. Son 16 años también en los que hemos visto con Plutón en Capri cambiar las jerarquías, las reglas y también las estructuras de nuestra realidad social. Por ejemplo, podemos asociar a Plutón en Capricornio con la crisis económica del 2008, que se extendió muchísimos años, todavía se cuestiona si llegó a terminar, o con la polarización de la desigualdad, el desvelo de la corrupción, el desencanto con las instituciones y con las figuras de autoridad, la obsolescencia de la dependencia de combustibles fósiles y la poderosa voluntad de reformar en definitiva el sistema. Plutón en Capri también ha traído una transformación profunda de nuestra realidad, revelando las consecuencias ecológicas del modo de vida al que nos inclinan las expectativas y las presiones sociales. Lo asociamos, por ejemplo, a la pandemia, a la crisis de soledad y también a un cambio de prioridades en la gestión de nuestro tiempo. También venimos de cuestionar la meritocracia y de reconocer el agotamiento de los relatos de éxito que pivotan alrededor del esfuerzo, la productividad y el estatus. De un modo u otro, con Plutón en Capri, la fantasía de la movilidad social y de la igualdad de oportunidades también ha entrado en una fuerte crisis. Al fin y al cabo, después de este tránsito, observamos que la gente más rica es mucho más rica, mientras las clases medias se precarizan y pierden derechos. Por otro lado, Plutón en Capricornio ha supuesto una sacudida importante en las relaciones geopolíticas que nos había legado la tradición, mostrando que en lo que concierne a la seguridad y al funcionamiento óptimo de la sociedad, nada es para siempre. Plutón en Capri ha penetrado en definitiva en las corazas y murallas de nuestro estilo de vida y nos ha mostrado vulnerabilidades incómodas tanto a nivel personal como a nivel social. Estos han sido años muy difíciles de supervivencia porque hemos estado además
además poniendo esfuerzo y resistencia en construir cada cual a su escala un sistema que se siente agotado, que se siente obsoleto o que se siente en las últimas. Un sistema en el que es muy difícil creer, donde florece el miedo, pero donde florecen también incipientes alternativas. Ahora que Plutón entra en Acuario, será el momento de tomarnos en serio esas alternativas posibles y las imposibles también, para replantear todo eso que en los últimos años se ha mostrado poco funcional. Vamos a hablar ya entonces de Plutón entrando en Acuario después de toda esta panorámica que hemos hecho, de todas estas vivencias que traemos de Plutón en Capri. Como es un planeta tan lento, Plutón va a pasar un tiempo de transición entre Capricornio y Acuario, haciendo 3 entradas en Acuario hasta quedarse ya definitivamente ahí. Así que os voy a dar fechas. La primera vez que Plutón entrará en Acuario será el 23 de marzo del 2023, pero solamente unos meses después, el 11 de junio del 2023, regresará de nuevo a Capricornio. A partir de ahí estaremos finiquitando los asuntos que nos han venido ocupando las últimas décadas en esa zona Capri, hasta que Plutón vuelva a entrar en Acuario por segunda vez el 21 de enero del 2024. Sin embargo, todavía meses después, el 2 de septiembre del 2024, Plutón regresará una vez más a Capricornio, una última vez en nuestra vida, donde va a pasar 2 meses más a modo de despedida. A partir de ahí ya será el 19 de noviembre del 2024 cuando Plutón entre definitivamente en Acuario. Mientras Plutón esté entre ambos signos, nos encontraremos en un periodo de transición en el que veremos superponerse las expresiones de la crisis estructural de los últimos años con las nuevas dinámicas que estaremos explorando las 2 próximas décadas. Una vez que Plutón entre ya definitivamente en Acuario, en noviembre del 2024, recorrerá muy lentamente todo el signo hasta 2043-2044. De hecho, el 10 de marzo del 2043, Plutón entrará en Piscis, en septiembre de ese mismo año regresará a Acuario una última vez y finalmente abandonará a Acuario para entrar en Piscis definitivamente el 19 de enero del 2044, así que son un montón de años los que nos esperan con Plutón en Acuario. Para empezar, ¿cómo serán estos años de transición? Este 2023, este 2024, aunque Plutón está a caballo entre Capri y Acuario. Bueno, hay que considerar algo importante y es que hemos tenido tanto de Plutón en Capri durante tanto tiempo que solemos esperar la entrada de Plutón en Acuario con grandes esperanzas. Al fin y al cabo, liberar por fin a los asuntos capricornianos del incómodo tránsito de Plutón puede verse como algo positivo. Sin embargo, cuando Plutón abandona un signo, deja tras de sí una estela de efectos que solo se resolverán a lo largo de las décadas. Por ejemplo, los efectos sociales de la pandemia, de la guerra o de la crisis no se zanjarán de un día para otro porque Plutón cambie de signo. Van a tener un largo alcance y yo creo que no hace falta ser astróloga para saberlo. Lo que sí podríamos dar por zanjado, una vez que Plutón abandone definitivamente Capricornio, sería la emergencia de nuevas crisis asociadas a este signo, a Capri. Cuando Plutón abandone Capricornio ya nos habrá mostrado, vamos a decirlo así, todo lo que será preciso reformar ahí, pero ese trabajo va a continuar desarrollándose. Yo como astróloga estoy familiarizada con la pregunta que me hacéis muchísimo, que es ¿cuándo va a mejorar esto? Bueno, el clima astral representa, como sabéis, la dinámica que moviliza todas las cosas, pero esas dinámicas y procesos nunca se detienen, es decir, que todo evoluciona de forma orgánica y gradual, y cuando solventamos un asunto aparecen de nuevo otros desafíos, de modo que siempre tenemos algo que se está cocinando. Y con Plutón entrando en Acuario podemos esperar, de hecho, que aparezcan nuevos procesos que desplacen nuestra atención, pero eso no significa necesariamente que lo de antes
ya esté resuelto, aunque sí puede suavizarse un poco. Por ejemplo, si en los últimos años hemos sentido resistencia a cambiar algo que consideramos fundamental en nuestro estilo de vida, a pesar de que ya nos haya dado muchos indicios de agotamiento, con Plutón cambiando de signo es posible que ya desplacemos nuestra atención hacia nuevos asuntos con los que zanjar esa actitud de resistencia. Y eso sin duda puede ser bastante refrescante, pero también puede generar muchas inquietudes, porque aquí hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta de cara a esta transición que vamos a tener entre 2023 y 2024, y es que cuando Plutón está al final de un signo, ya sabemos cuál es el núcleo del desafío o cuál es el núcleo del problema, pero cuando Plutón está al comienzo de un signo, está entrando en un signo, todavía estamos aterrizando y descubriendo de qué va. Así que con Plutón entrando en Acuario, podríamos esperar, como se suele decir, importantes date cuenta que hasta ahora habían sido invisibles y que ya empezarían a revelarse. Es por eso también que la entrada de Plutón en Acuario trae consigo potencial para descubrir asuntos que nos habíamos negado a reconocer o a mirar, tanto en lo personal como en lo colectivo, y puede traer consigo un cambio de lógica bastante notorio. Cuando el tránsito de Plutón en Acuario esté más avanzado, cuando Plutón ya esté a la mitad, al final del signo, y cuando a partir de ahí miremos la forma en que vivimos ahora, es posible que sintamos extrañamiento o que en lo que a su momento nos parecía normal nos resulte ya extraterrestre, pero vamos a necesitar ese tiempo para poder comprender, ¿no? También vamos a hablar un poquito de lo que significa Plutón en Acuario en contexto. Eso va a ser muy importante. Incluyendo el periodo de transición, vamos a tener a Plutón en Acuario unos 21 años aproximadamente, y considerando que a lo largo de una vida humana llegamos a vivir el tránsito de Plutón por 5 o a lo sumo 6 signos o casas de nuestra carta astral, va a ser un tema clave para el desarrollo de nuestra historia vital. De entrada, la zona de nuestra carta en la que caiga Acuario va a ser una zona de investigación vital súper importante estas 2 próximas décadas. Pero desde luego, por la naturaleza de este signo, con Plutón en Acuario, vamos a poner nuestras circunstancias personales en diálogo con el contexto, porque Acuario es un signo transpersonal que nos lleva a mirar más allá de nuestro ombligo. No tanto porque ahora vayamos a hacernos todas militantes del cambio social, etcétera, que es lo que a primeras una podría pensar cuando Acuario se activa durante tanto tiempo, sino sobre todo, pienso yo, porque podemos esperar que cambie bastante el escenario social en el que se desenvuelve nuestra vida, de modo que si no vamos nosotras al cambio, será el cambio el que llame a nuestra puerta. Y eso tiene mucho que ver con la relación que vamos a establecer con un contexto que se puede sentir muy acelerado o incluso un poquito convulso, llevando también a renovar muchísimas cosas. Yendo a los antecedentes, por ejemplo, la última vez que Plutón estuvo en Acuario fue entre 1778 y 1798, coincidiendo con la explosión del siglo de las luces, el énfasis en el conocimiento, la ciencia, la razón y el desarrollo de la noción de ciudadanía o incluso de los derechos civiles. Fue, por ejemplo, naturalmente, el tiempo de la Revolución estadounidense o de la Revolución francesa, y también el tiempo en que se cantó por primera vez el lema de libertad, igualdad, fraternidad. Así que fue una época importante, una época intensa. Pero naturalmente también en el siglo de las luces, en ese último tránsito de Plutón por Acuario, también había muchas sombras. Podríamos pensar, por ejemplo, en la guillotina como tecnología para dar una muerte, entre comillas, civilizada al adversario político o ideológico. Es decir, le corto la cabeza, el pensamiento, a quien entorpece mi utopía social. Una expresión muy literal de lo que podría llegar a ser Plutón en Acuario. Se nos dice, por ejemplo, que por la guillotina pasaron aristócratas y reyes, reinas, pero también pasaron feministas y disidentes por la guillotina. Claro, guillotinas aparte, porque eso es cosa del pasado y la humanidad ha cambiado un buen trecho desde entonces, podríamos pensar que en las próximas décadas una de las características más importantes va a ser la polarización ideológica, que será
bastante feroz, con un montón de proyectos sociales y alternativas compitiendo entre sí a través de viscerales luchas de poder. Lo que está en juego a grandes rasgos es cómo se entienden el Estado social, los derechos y responsabilidades civiles o incluso la idea de futuro o la idea de humanidad. Lo que vamos a transformar, en definitiva, es el mapa conceptual que sostiene el proyecto social, el proyecto compartido que sustenta nuestro contexto. A esto se sumará también que en este periodo en que vamos a tener a Plutón transitando por Acuario, también vamos a tener a Neptuno entrando en Aries. Neptuno va a estar en Aries entre 2025 y 2038 y luego ya hará una primera incursión en Tauro. Mientras que Urano, por su parte, que es el planeta que rige a Acuario, súper importante para lo que va a ser este Plutón en Acuario, Urano va a pasar por Géminis entre 2025 y 2032, por Cáncer entre 2032 y 2039 y finalmente por Leo. Lo que observamos con todo esto al final es que los tres planetas más lentos, que son los que marcan la pauta, van a pasar progresivamente de signos de agua y tierra a signos de aire y fuego. Van a estar la mayoría del tiempo en signos de aire y fuego. Y eso sugiere que va a ser un periodo de mucha actividad donde veremos alumbrarse muchos comienzos y desarrollarse muchos ajetreos. Por ejemplo, si hasta ahora habíamos tenido la sensación de que la historia es algo que nos pasa o teníamos la sensación de que la gente está desmovilizada, en las próximas décadas podríamos tener precisamente el impulso de intervenir en la historia de forma más activa o de participar de forma más activa en lo que está pasando, porque serán cosas que nos interpelen personalmente. También podría ser un tiempo de mucha movilización, claro, donde posicionarse y comprometerse con las ideas será necesario para adaptarse. Además de todo esto, hay otro tema súper importante con Plutón en Acuario. Y es que los últimos años hemos visto cambiar el mundo tantas veces que ya bromeamos con el hartazgo que experimentamos ante toda esa concatenación de tiempos históricos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir en la línea de tiempos históricos con Plutón en Acuario, pero no todos los eventos que nos esperan van a sorprendernos tanto. De hecho, ya tenemos algunas claves para ver por dónde irá el grueso del asunto. Y es que si recordáis, ya han pasado cosas muy importantes en la zona Acuario estos últimos años. Si recordáis, se habló muchísimo de la era de Acuario, especialmente en el cambio del año del 2020 al 2021. Se habló mucho de la era de Acuario, cuando Júpiter y Saturno entraron juntos en Acuario en aquel momento e hicieron una conjunción exacta en el grado cero del signo. Claro, aquí hay que recordar también que las conjunciones de Júpiter y Saturno se dan cada 20 años en signos del mismo elemento, marcando un nuevo ciclo social e histórico que se desenvuelve por 2 décadas, pero con la singularidad de que cada 200 años estas conjunciones de Júpiter y Saturno cambian de elemento. Entonces, cuando tenemos una conjunción de Júpiter y Saturno en un elemento nuevo, en astrología llamamos a eso gran mutación, y eso fue precisamente lo que vivimos en diciembre del 2020, cuando Júpiter y Saturno, al unirse en el grado cero de Acuario, inauguraron un periodo de 200 años en que se unirán en signos del elemento aire después de haberse venido uniendo en signos de tierra desde el comienzo del siglo XIX. Entonces, el arquetipo Acuario, por tanto, viene siendo ya muy clave desde 2021. Tuvimos ahí esa última importantísima conjunción de Júpiter y Saturno, y todavía este arquetipo Acuario va a ser súper importante, por lo menos hasta que Plutón abandone Acuario en 2044. Entonces podríamos esperar que lo que se desarrolle durante estos años marque algo así como un punto de inflexión, inaugurando una nueva fase de cara a los siguientes 2 siglos. Así que este es un tránsito importante de los que marcan época. Esto hace también del grado cero de Acuario un punto muy sensible, porque ahí fue donde se unieron Júpiter y Saturno. De modo que cuando Plutón entre en Acuario y esté activando ese grado, especialmente entre
2023 y 2025, vamos a observar también mucho movimiento. Hasta ahora yo creo que hemos visto simplemente cómo empiezan a moverse algunas piezas que modifican el escenario de expectativas y visiones a futuro que tenemos, pero será con la entrada de Plutón en Acuario cuando empiece la función, vamos a decir, ¿no? Yo no soy muy dada, como sabéis, a hablar de la era de Acuario porque, sobre todo, no sé hasta qué punto es una noción que ayude a comprender lo que vivimos, pero recordad también que en su momento os dejé un post al respecto donde todo eso se explica mucho mejor por si os interesa. Por lo pronto, para lo que nos concierne ahora, simplemente habría que tener en cuenta que el elemento aire, y en particular el aire fijo propio de Acuario, empieza a ser un arquetipo cada vez más importante y continuará siéndolo ya para el resto de nuestra vida. El conocimiento, la comunicación, las relaciones sociales, las ideas y moldes mentales, las ideologías, los proyectos, el ingenio y el descubrimiento o la tecnología, todo eso, todo lo acuariano estará tan efervescente que podríamos hablar directamente de que estamos a las puertas de una gran revolución del pensamiento y de las relaciones humanas. Y no hace falta ser astróloga para decirlo. Normalmente, después de épocas de grandes crisis, vienen también pues periodos un tanto más renovadores, revolucionarios, y eso es un poco en lo que estaríamos entrando ahora, ¿no? Inicialmente, además, la sensación con esta entrada de Plutón en Acuario podría ser bastante vertiginosa y caótica, también muy estimulante, por otro lado, pero cuando Plutón ya esté transitando al final de Acuario, en trígono, además en aspecto armónico, a la siguiente conjunción de Júpiter y Saturno en Libra, que se va a dar en Libra en 2040, estaremos ya entrando a otro capítulo de esta historia, desde el que podremos comprender mucho mejor las revoluciones de este periodo, de modo que también con esa siguiente conjunción de Júpiter y Saturno en Libra, que se va a dar en trígono a Plutón en Acuario en 2040, entramos también a otra fase muy interesante. Por último, antes de pasar a esa segunda parte con interpretaciones sobre Plutón en Acuario, etcétera, me gustaría hacer también una puntualización más. Y es que poco después de que Plutón abandone Acuario, el nodo norte va a entrar ahí, y eso sugiere que más que respuestas, Plutón en Acuario va a traer preguntas y más que soluciones va a traer tentativas también. Entonces sería prudente pensar en este tránsito de forma calmada, realista, sin proyectar utopías y tampoco distopías. Al fin y al cabo, en Acuario lo que nos preguntamos es qué posición tomamos ante el presente y en base a eso, qué visión tenemos de lo que querríamos que el mundo llegara a ser en el futuro. Con Acuario comprendemos que el futuro será lo que hagamos con las piezas del presente y además entre todas. También este es un periodo de revolución, como habíamos dicho, ¿no? Popularmente se entiende que una revolución es luchar por cambiar a la sociedad de acuerdo a los ideales, pero una revolución no es siempre algo que se luche, ni es siempre algo consciente. Me explico. La revolución también sucede cuando tomamos contacto con otra perspectiva o con alguna realidad que nos hace cambiar de paradigma. Revolución es tomar algo que siempre habíamos visto de una manera para darle la vuelta y verlo de otro modo. Es decir, una revolución también es un giro. De hecho, cuando hablamos de revolución solar en astrología, por ejemplo, ¿no? El Sol ha hecho un giro completo. Una revolución es eso, es un giro que nos permite ver las cosas de otro modo. Y yo creo que el énfasis de Plutón en Acuario va a estar precisamente ahí. Puesto que Acuario es el signo de los giros, las revoluciones, lo asociamos también a las sorpresas o a lo imprevisto. Por ejemplo, si el signo de Leo es donde yo me meto de lleno en la experiencia y en el juego, Acuario es donde yo tomo distancia del juego para adoptar una disposición diferente, tal vez analítica. Es decir, por poner un ejemplo, si Leo es jugar a las Barbies, Acuario es darle la vuelta a la falda de la Barbie, extrañarnos de eso que hay ahí y hacer preguntas hasta comprender cómo funcionan esos
tapes y destapes de lo socialmente aceptado y de lo que se deja al margen por parecer inadecuado a los ojos de las convenciones. Acuario es bastante potente, tiene bastante tela en este sentido. A pesar de sus giros y revelaciones también, Acuario aspira a dar con una teoría última o con una visión de las cosas que sea definitiva, y para eso trata de estructurar el conocimiento de forma metódica y sistémica. Por ejemplo, la idea de la enciclopedia es sumamente acuariana. Lo que sucede es que en el proceso de acumular y procesar conocimiento, en Acuario encontramos rarezas o singularidades que inicialmente se habían pasado por alto y que obligan a modificar métodos y perspectivas. En este sentido, Acuario no es solamente un signo revolucionario, es un signo abocado a la revolución. Digamos que como signo fijo anhela consolidar ideas y formas de organización social, pero como signo de aire anhela integrar cualquier nueva partícula de información que llegue. Pero claro, ¿cómo organizar la información mientras ésta no cesa de generarse? ¿O cómo organizar el conocimiento mientras éste se renueva constantemente? ¿O cómo organizar a la sociedad cuando ésta cambia todo el tiempo, se diversifica o se escapa a cualquier intento de orden o de etiquetación? Acuario es un signo utópico, decimos, porque su tarea es titánica, su tarea es fijar ideas, fijar sociedades, fijar relaciones, lo que termina siendo imposible porque esas cosas se caracterizan por su dinamismo, por su movilidad, ¿no? Entonces, con Acuario, pues siempre termina llegando un giro que remueve las premisas. Al fin y al cabo, el aire como elemento escapa de cualquier intento de fijación, de ahí que también asociemos a Acuario con el descontrol o con el caos. Además, tiene que ver también con los límites que enfrentamos para innovar, porque sin haber experimentado aún el cambio de lógica necesario, no podemos comprender en qué estaremos cuando las cosas avancen. Por eso Acuario es un signo amante de la predicción y de la futurología, donde para comprender cuáles podrían ser las posibilidades a futuro, tratamos de transgredir nuestros moldes mentales y dar el salto a pensar raro, a pensar diferente, a pensar loco o a pensar genial. En otras palabras, la dificultad que tendría, por ejemplo, nuestra tatarabuela para comprender cómo vivimos hoy es la dificultad que nosotras podríamos tener para comprender cómo vivirá la gente en el futuro. Es decir, todavía nos falta esa pieza para comprender, para hacer ese clic mental y entender las cosas como se entenderán en un futuro. Y sin embargo, Acuario también es la zona en la que queremos saltar por encima de todo eso, queremos ese clic mental para ver, para saber a dónde va la humanidad. Con Plutón en Acuario, por tanto, vamos a estar, yo creo, saliendo y entrando de la tradición para saborear esos nuevos retazos de futuros posibles. Realmente yo creo que no tenemos ni idea de cómo va a ser el mundo cuando Plutón salga de Acuario en 2044, pero una cosa está clara, va a ser muy diferente. La comprensión que tendremos de la vida será muy diferente de lo que podamos imaginar ahora, pero a pesar de todo vamos a hacer un poquito de futurología en la tónica acuariana y vamos a enumerar algunos temas que podrían moverse especialmente estos años y vamos ya, por tanto, a la segunda parte. Bueno, hemos hablado ya de esa transición de Plutón cambiando de signo, entrando en Acuario, cuáles podrían ser esas implicaciones generales. Hablamos de todo eso en la primera parte que he dedicado a este estudio de Plutón en Acuario. Y ahora vamos con la segunda parte, que son posibles expresiones de este tránsito, sobre todo atendiendo a las grandes temáticas que podrían movilizarse en estas 2 décadas que vamos a tener a Plutón transitando por Acuario. Empezando por lo más obvio, y es el aire, es decir, con Plutón en Acuario naturalmente pueden cambiar algunas cosas relacionadas con el aire en sí mismo. Podríamos esperar, por ejemplo, debates, medidas y alternativas que tratan de paliar la contaminación del aire o el cambio climático. De hecho, el clima y las expresiones atmosféricas tienden a los extremos y a la inestabilidad en este periodo, tal vez mostrando también algunas consecuencias de gran envergadura que hasta el momento no hubieran sido contempladas por el común de la población.
hidratación. También podría resultar algo dramática la pérdida del hielo polar. El hielo es algo que también rige a Acuario, ¿no? También podría haber, por otro lado, desarrollo en el estudio de enfermedades respiratorias relacionadas con el aire, o podrían aparecer nuevas técnicas terapéuticas asociadas a la respiración o incluso al olfato. Tal vez haya aún más debate sobre el tabaco o las sustancias que se fuman y que se consideran tóxicas o perjudiciales. Además, también la investigación de aves, abejas, procesos de polinización, bacterias y virus podría experimentar un desarrollo importante, especialmente orientándose ese desarrollo hacia una preocupación por la diversidad. El estudio también de la vida aérea, en definitiva, podría dar lugar a nuevos hallazgos interesantes. Por último, también podría darse alguna crisis en el transporte aéreo, tal y como lo conocemos, dando lugar también a innovaciones en el transporte global. Acuario rige el globo, ¿no? Además de esto, otro tema súper importante de este periodo va a ser naturalmente la tecnología. Podríamos esperar una crisis o un agotamiento en el suministro de los materiales necesarios para la elaboración de dispositivos electrónicos, especialmente aquellos que procedan de la minería, que es un tema que rige Plutón. En consecuencia, podrían desarrollarse mucho las alternativas que se vienen buscando ya desde hace años para transformar la tecnología, liberando, por ejemplo, a las usuarias de la dependencia que tenemos ahora mismo de los dispositivos, mientras se favorece una accesibilidad más intuitiva a la información, lo que naturalmente podría suscitar grandes debates, ¿no? O incluso grandes miedos o resistencias. En consecuencia, podría haber cambios revolucionarios en la arquitectura informática y en la programación. Podríamos esperar múltiples actualizaciones tecnológicas e informáticas que se suceden con mucha agilidad y que nos pueden generar una sensación también de estar desactualizadas o de estar inmersas en un avance algo caótico. Las tecnologías podrían quedar, por ejemplo, obsoletas muy rápidamente ante esa innovación emergente, y esto puede tener un efecto de cierto estrés o de cierta incomodidad. También es de esperar que deleguemos cada vez más aspectos de la vida social en las máquinas, la automatización y la inteligencia artificial, que ya son una realidad y que seguramente se desarrollen mucho estos años, creando la necesidad de encajar también las consecuencias de todo esto a nivel humano. Por ejemplo, el incremento de la automatización puede transformar radicalmente la disponibilidad o la naturaleza de los empleos, con los consecuentes debates sobre los derechos sociales. Por otro lado, la inteligencia artificial y los modelos predictivos pueden tener mucho impacto, no solamente a un nivel práctico, sino también a un nivel filosófico, porque al fin y al cabo, si una tecnología es capaz de predecir patrones humanos o patrones sociales, ¿dónde queda nuestra vieja noción de libre albedrío o de libertad, que es otro tema acuariano por excelencia? Por otro lado, también podríamos esperar muchísimo desarrollo de proyectos y experimentos hacia la soberanía energética, otro gran tema de este tiempo, o incluso innovaciones en la forma en que producimos y consumimos electricidad, otro asunto acuariano. Puede haber serios intentos, por ejemplo, de establecer la energía nuclear asociada a esta combinación como fuente principal de suministro energético, con el consecuente miedo a la radiación, los desastres ecológicos y los contaminantes que eso pueda suponer. La industria química, la manufactura y el mundo de los materiales sintéticos también podrían experimentar cambios sustanciales al albor de esa transición energética. Otro gran tema asociado a Acuario, el universo. Las tentativas de extraer materias primas del espacio exterior pueden empezar a dejar de parecer una locura excéntrica durante estos años, porque de un modo u otro la carrera espacial puede resultar especialmente innovadora en este periodo, llevándonos a descubrir aspectos del cosmos que hasta ahora nos eran desconocidos. Es posible también que esta exploración espacial lleve a un nuevo interés o entusiasmo por la física o incluso por la ciencia ficción, a la búsqueda de nuevas teorías que unifiquen el viejo y el nuevo conocimiento. Tal vez se desarrollen nuevas ideas sobre universos paralelos u otras dimensiones, así como nuevas lentes ópticas con las que observar el firmamento. Las lentes ópticas también, otro tema plutoniano, ¿no? Por otro lado, la investigación astrológica podría experimentar un desarrollo importante, aunque seguramente habrá sectores de la población que rechazarán todo lo que es
escape a la explicación científica, así que también puede ser un momento de intensos debates. Además, otro gran tema de Acuario, el conocimiento. El conocimiento va a ser un punto importantísimo estos años. Estos van a ser años transformadores e intensificadores en todo lo que concierne al conocimiento. Podemos esperar una mayor concentración de saberes especializados y un cambio sustancial en la innovación y también en la investigación académica. Por ejemplo, la propiedad intelectual y los proyectos colaborativos pueden cambiar de concepto, desarrollando nuevos métodos de investigación. Podrían darse ambiciosas investigaciones en equipo que trascienden el tiempo de una vida humana. También, naturalmente, podría ser un momento de oro para las ciencias sociales e igualmente es de esperar una transformación importante en los métodos, tecnologías y conceptos aplicados a la arquitectura o a la ingeniería. Podría haber un gran interés en la comprensión de la muerte, los misterios de la vida, así como una investigación del sexo y la sexualidad que no tenga precedentes. La investigación de asuntos marginales y cosas que nunca habían llamado la atención, en definitiva, podría propiciar también hallazgos revolucionarios, con lo cual podrían reorganizarse las disciplinas del conocimiento, sus métodos de investigación y su marco intelectual. Incluso podríamos actualizar referentes bibliográficos y cambiar todo eso que habíamos considerado inteligente o genial. En este periodo, el saber es poder, eso es clave, el saber es poder. Podría haber cierto conflicto, por ejemplo, entre ideas y voluntades, llevando a escrutar el conocimiento para juzgar qué mundo defiende de forma subyacente. Podrían ser años de polarización en los que se alternan periodos de un gran espíritu crítico y periodos de censura o de cancelación. Tal vez la sensación de que el conocimiento, tal y como lo habíamos conocido, está amenazado por rápidos cambios, lleve a posicionamientos defensivos e inflexibles o a duras resistencias. De una forma u otra, el miedo al caos de perder la referencia que habíamos tenido hasta ahora puede llevar a que nos apeguemos a las viejas certezas como una forma de resistencia a los cambios que todavía no comprendemos. Por otro lado, otro grandísimo asunto va a ser el estudio de la naturaleza humana. Este será un tiempo de oro para la exploración de la naturaleza humana. Podría haber un conflicto, por ejemplo, entre lo racional y lo irracional, lo visceral y lo lógico, o entre la determinación natural y la libertad para decidir. Podríamos esperar un mayor interés por la genética y la química cerebral, las pulsiones humanas y las reacciones sociales. Igualmente podría darse una sistematización del inconsciente o de esa dimensión más oculta y más misteriosa del ser humano. La investigación de la mente puede llevarnos a comprender de forma profunda los cabos sueltos de la psicología, la psiquiatría, la neurociencia o las ciencias sociales. Igualmente son de esperar avances en el tratamiento de la depresión, el Alzheimer y otros desórdenes extendidos a nivel mental, hallando tratamientos innovadores para la salud de nuestra mente. Por otro lado, podríamos esperar también avances en el tratamiento contra el cáncer, ya que el cáncer es un tejido anómalo, tiene que ver también con Acuario, u otras patologías comunes que generen cierto optimismo científico, resultando en un tiempo en el que podemos sentir que estamos, entre comillas, venciendo a la muerte o a la oscuridad. Otro gran tema en este tiempo serán el sexo y las relaciones. En un mundo tan complejo, la amistad y la solidaridad pueden ser una cuestión de supervivencia. En este tiempo, nuestra forma de relacionarnos con otras personas podría cambiar sustancialmente, planteando el desafío de gestionar la distancia física y emocional en un mundo en el que las relaciones son cada vez más digitales. Podrían visibilizarse fenómenos como la ansiedad o la fobia social, la evitación de llamadas o encuentros o la postergación al responder mensajes, por ejemplo. Será el momento de tomar en serio la envergadura de todo esto a nivel social y observar de dónde viene la presión o la incomodidad frente a otras personas cuando en realidad somos seres sociales y nos necesitamos. Por otro lado, podrían darse también investigaciones y avances acerca de la toxicidad
autenticidad de las relaciones, así como de las ideas que tenemos de lo que deberían ser las relaciones. Por ejemplo, podríamos esperar una exaltación de la soltería o de la sexualidad más allá de las etiquetas, o un rechazo a la organización familiar y un desarrollo innovador de, por ejemplo, anticonceptivos. O igualmente podríamos esperar debates en torno al sexo y la sexualidad, o llevar más allá la libertad en la identidad sexual o de género. Podríamos encontrarnos también ante el triunfo de lo unisex, o incluso ante las primeras tentativas de acabar contra la segregación de espacios para géneros binarios, lo que también podría dar mucho que hablar. Por último, en los países del estrés, el bajo índice de natalidad podría revelar nuevas consecuencias a nivel demográfico, generando inquietudes respecto a la sostenibilidad del sistema en el futuro. Tal vez eso podría ayudar, por ejemplo, a modificar la visión de los fenómenos migratorios desde un lugar de mayor apertura. Tendremos que esperar para ver. Otro gran tema de esta temporada serán los derechos sociales, otro tema acuariano por excelencia. La noción de comunidad puede verse radicalmente modificada ante la transformación del mundo global, por lo que los derechos civiles podrían distribuirse de manera muy poco equitativa, distinguiendo entre ciudadanas de primera y de segunda categoría dentro del marco global. Esta será una época difícil para la diversidad, la igualdad y la libertad, que pueden entrar en crisis y contradicción. Por ejemplo, podría haber tensiones entre lo individual y lo colectivo, o dicotomías de difícil resolución en las que la igualdad y la libertad chocan entre sí. Por otro lado, tal vez haya apasionadas defensoras y detractoras de prácticas como el aborto o la eutanasia. Es decir, los derechos sociales estarán en discusión, lo que en realidad sería también una oportunidad para desarrollar conceptualmente nuevos derechos. La renovación va a ser otro tema clave en este tiempo. Acuario tiene que ver con esto. La renovación es algo refrescante. Nos encontramos ante el fin de muchas tradiciones, aunque no sin que presenten resistencias. Especialmente podría haber tensiones entre los cambios globales, que aspiran a la centralización de poderes, y las realidades locales, comprometiendo hasta cierto punto la soberanía de los estados ante la necesidad de lidiar con desafíos de carácter internacional, ante los que se exploran alternativas a través del ensayo y del error. La sensación puede ser la de un nuevo proyecto social que se experimenta de forma algo errática, porque no hay referencias previas, con un gran temor a las consecuencias futuras. Sin embargo, podría creerse mucho más en el poder del presente para crear futuro, o se podría asumir que en la actualidad hay potencial para innovar y abrir otra etapa de la humanidad. También son de esperar puntos de inflexión, es decir, acontecimientos con los que, entre comillas, se vence al destino o se logra desplazar las cosas del desarrollo más previsible. Otro tema clave en este momento será el debate y la definición de un nuevo modelo social. Esta va a ser una época compleja en la que conviven en las antípodas el pesimismo ante el futuro y el compromiso social hacia un ideal de renovación. Podrían aparecer filosofías o tendencias nihilistas entre algunas comunidades, mientras otras personas buscan anticiparse al futuro, tomándoselo muy en serio o incluso haciendo sacrificios en el presente para contribuir a alguna utopía lejana. Con todo, el lema de que el fin justifica los medios podría experimentar un revival. Mientras tanto, podría mostrarse la cara más dura del progreso, dando lugar a ideales relacionados con el decrecimiento, la búsqueda de autosuficiencia, la descentralización y la simplificación de la vida. Por ejemplo, es posible que la consideración de las ciudades cambie definitivamente, o que la forma tradicional de organizar el núcleo urbano genere descontento o desconfianza. Por otro lado, la atmósfera social podría inclinar a sentimientos de desarraigo, no pertenencia o aislamiento, fomentando en ocasiones un extremo individualismo a través del cual el mundo parecería un lugar ajeno y disruptivo al que resulta difícil adaptarse. Otro tema clave en este panorama son los ideales y también la rebelión, otros asuntos acuarianos por excelencia. Si en este panorama podemos esperar que los ideales sean el motor de la transformación social, también veremos cambiar los principios ideológicos de las personas. Es posible que se abandone, por ejemplo, la tolerancia amable a ciertas cosas, llevando la opinión o incluso la militancia a los extremos. Podrían darse rebeliones sociales simultáneas
simultáneas y contradictorias, desestabilizando las cosas. Y es que una cosa está clara, y es que estos años veremos nacer también nuevas consignas de impacto que probablemente perdurarán muchas décadas o incluso varios siglos. Otro tema clave en esto es la comunicación. Llegan cambios sustanciales a la forma de comunicar, así como a las redes sociales y a los medios de comunicación. Podría haber una mayor concentración de medios y redes por parte de poderosas plataformas o una mayor inquietud social ante los aparatos de la verdad, cómo se construye la verdad desde esas poderosas plataformas de la comunicación. El control del relato será un campo de batalla en este periodo, así que podrían desarrollarse nuevas estrategias de comunicación orientadas a la persuasión, la manipulación, la visceralidad y la emoción. Con todo, la transparencia y el conocimiento de la actualidad pueden entrar en crisis, al menos en algunos periodos. El relato de lo que pasa es, por momentos, diverso y caótico, y en otros momentos algo único y excluyente. Podría darse también una segmentación de públicos aún más extrema de la que tenemos hoy, donde se refuerzan y radicalizan grupos de opinión divididos entre sí que viven en realidades informativas, paralelas y exclusivas. Por otro lado, socialmente podría haber temor a un apagón en las telecomunicaciones. A lo largo de estos años podría sorprendernos también, por ejemplo, el estrepitoso final de alguna plataforma digital que hubiera parecido invencible con anterioridad. Otro tema en este tiempo es el que concierne a la transparencia y a los secretos. Acuario es transparencia y Plutón ocultamiento. Este va a ser un tiempo clave en todo lo que concierne a los secretos, la privacidad o la gestión de información sensible. De hecho, podría haber cambios importantes sobre la privacidad o la huella digital. Podrían darse innovaciones también en la encriptación o el almacenamiento de datos, e igualmente podríamos experimentar también una polarización en la que a un lado habría una gran liberación de tabús y al otro una gran represión y muchas líneas rojas que antes no estaban ahí, ¿no? Otro gran tema de este tiempo es el control versus descontrol. Todo un tema, es decir, las nociones de control y descontrol social van a tomar formas cada vez más polarizadas y observables, probablemente. Podrían evidenciarse, por ejemplo, abusos flagrantes por parte del sistema hasta que alguna gota colme el vaso tras mucho aguante y estalle alguna suerte de indignación popular. De un modo u otro, este podría ser un periodo de fijaciones y obsesiones populares o de respuestas compulsivas ante fuentes de estrés o de emergencia, casi como si estas respuestas populares partieran de una alerta instintiva que vigila las condiciones de la supervivencia humana. Esto tiene un carácter naturalmente dramático, como es Plutón, ¿no? Mientras tanto, es posible que se transformen los mecanismos de control o sociabilización, implementando modelos de inteligencia artificial o de Big Data para crear sofisticados métodos con los que predecir conductas sociales. En este sentido, podrían ensayarse nuevas estrategias de control social, más bien desde un lugar blando, pienso, por lo menos inicialmente, o experimentarse cambios arriesgados de cara a la organización social, afectando finalmente a mucha gente. Otro gran tema acuariano que se va a ver removido ahora es el tema de lo público versus lo privado. Lo público muestra sus vulnerabilidades inclinando a grandes reformas. Por ejemplo, podría haber voluntad de gestionar de forma más transparente los recursos públicos o las decisiones comunitarias, transformando la política tal y como la conocemos o incluso el aparato institucional. Igualmente podría haber una modernización y digitalización de instituciones públicas, financieras o académicas, y también podría haber un cambio importante en los sistemas tributarios, incorporando, por ejemplo, nuevos impuestos a multinacionales, corporaciones y grandes fortunas tecnológicas que concentrarán seguramente cada vez más riqueza con Plutón ahí, ¿no? La economía, otro tema de este tiempo, también puede modificarse bastante, ya que tiene relación con Plutón, ¿no? Es de esperar que la riqueza económica se independice del estatus con este cambio de signo de Plutón en Capri a Plutón en Acuario. De repente, ser rico ya no tiene que ver con tener estatus, ¿no? Necesariamente. Además, tal vez la posesión más valorada sea la tecnología y el conocimiento en este momento, vinculando el desarrollo económico a la digitalización
globalización y revelando los efectos de la brecha digital en la desigualdad de la riqueza global. Por otro lado, podrían aparecer bancos globales o nuevas instituciones financieras en las que el dinero pierde su referencia al patrón material. Por otro lado, podrían darse iniciativas de financiación basadas en el microcrédito, mientras que a nivel estatal tienden a estallar las crisis de la deuda. Como decíamos antes, podría haber cambios, por tanto, en la gestión de las arcas públicas y una revolución en el sistema de impuestos. Por otro lado, sería también de esperar la privatización de servicios o el acceso a la información, llevando a la venta de ideas o a la emergencia de plataformas de pago o a la monetización excesiva, ¿no? Es decir, una obsesión también por vincular, encontrar nuevos puentes entre economía y saber o economía e información. Eso va a ser una preocupación importante, ¿no? Otro gran tema de este tiempo, el poder. La plutocracia está representada en esta ocasión por personas con influencia social, personas con relaciones o con influencia en el campo de la opinión y de la creación de tendencias. Mientras tanto, también podrían darse relaciones de poder entre grupos o colectivos de personas, basando la confrontación en la divergencia de formas de entender el mundo. Igualmente, es de esperar también que haya muchas tensiones entre la soberanía popular y la tendencia a la concentración de poder, pero con la sensación de que el poder se encuentra deslocalizado o de que no siempre cae en representantes claras. Por supuesto, considerando los antecedentes de Plutón en Acuario, también podríamos ver el fin de algunas monarquías o también podría iniciarse un periodo de liderazgos erráticos y de cambios radicales del poder. Este podría ser también el caldo de cultivo para el fanatismo, rechazando a colectivos enteros por sus ideas, o yendo al extremo podrían darse purgas de la comunidad, tomando la forma de fascismos, cancelaciones y polarizaciones que pueden tener diversas escalas. Igualmente, por desgracia, al menos en algún punto de la Tierra, podrían darse guerras de guerrillas, ataques cibernéticos o incluso crímenes contra la humanidad. Y desgraciadamente, claro, con Plutón en Acuario, pues se sugiere, ¿no?, esta posibilidad de que se den atropellos humanitarios enfocados en la supervivencia de unas comunidades por encima de otras. En este sentido, también podría haber debate global sobre la supervivencia de comunidades enteras, por ejemplo, a causa de crisis climáticas o crisis humanitarias, ¿no? También podría haber debate sobre la energía nuclear y el miedo a la radiación, por ejemplo. En realidad, claro, todo esto suena bastante fuerte, pero pensemos que son 2 décadas y por otro lado pensemos también que no hay motivo para imaginar una distopía, es decir, Plutón siempre va a estar en algún lado y Plutón siempre es difícil, ¿no? Además, muchos de los asuntos que hemos mencionado ya aquí conviven con nuestra realidad actual en el presente. Simplemente ahora que Plutón entra en Acuario, todo eso experimenta un desarrollo, se extrapola y al final pues crece y se evidencia. Entonces, Plutón transitando por Acuario nos dice que pongamos la lupa en esas cosas, en el desarrollo que están teniendo y también nos pide que hagamos algo con ello, ¿no? Entonces, bueno, digamos que naturalmente tendremos que esperar a vivir este tránsito de Plutón por Acuario para entender su envergadura. Iremos también haciendo actualizaciones en estas décadas, ¿no? Espero. Y por ahora, pues espero que este post haya ayudado a abrir por lo menos algunos hilos de posibilidades con los que perfilar las expresiones que podría tomar este largo tránsito de Plutón en Acuario. Más adelante, como os comenté antes, haré otro post hablando de cómo afectaría este tránsito de Plutón en Acuario en una carta natal, así que si tenéis preguntas sobre eso, dejádmelas aquí abajo en los comentarios y las contesto en el próximo post. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí, como siempre, chichis, y un abrazo gigante. Hasta luego.